Estamos ya con nuestra invitada, con la consultora política estratega Grace Jiménez, a quien le damos la más cálida bienvenida. Gracias, Grace, por acompañarnos. Y, y bueno, estábamos aquí especulando un poco sobre los cambios que se dieron en el gabinete del presidente Noboa, pensando, por ejemplo, este nombramiento polémico de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno, que qué mensaje nos podría dar el presidente, porque normalmente un ministro de Gobierno es de la persona encargada de tender los puentes políticos. Pero si se nombra alguien que, por ejemplo, es abiertamente anticorreísta, ¿qué tipo de puente se podrá entender? ¿O cuál es el mensaje que a su criterio da el presidente Noboa con estos cambios, con estos nombramientos que no han estado exentos de polémica? Bienvenida, Grace, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Verónica, Andrés, muy buenos días. Qué lindo volvernos a encontrar en este espacio. Un saludo profundo a quienes nos escuchan en Noticiero Sucesos a tan temprano en la mañana. Que tengan un maravilloso día y un gran inicio. A ver, Verónica, yo creo que hay que entender el panorama o la situación política del país desde dos espacios, desde el ciudadano y desde quienes analizamos la política. Yo creo que es importante saber y reconocer que ninguno de quienes hacemos análisis políticos veía venir esta ganancia del no y por más de 10 puntos, ¿no? Porque evidentemente a través de las encuestas analizábamos y leíamos un sentimiento que al parecer era lo que la gente sentía, ¿no? Un buen ánimo frente a su estado de vida, bajo el pesimismo, un buen, digamos, un credibilidad o apoyo a la gestión del gobierno, porque el Ecuador es el país de que no pasa nada, ¿no? Tuvimos un paro de 31 días y el país seguía caminando. Así es. Teníamos la eliminación al subsidio del diésel y todo seguía pasando, ¿no? La gente salía a trabajar todos los días. Estamos en el año donde mayor número de crímenes o mayor número de índice de violencia hay en la historia del Ecuador, pero todo sigue pasando, ¿no? Entonces, frente a eso, las encuestas reflejaron un sentimiento que el día domingo no se dio, ¿no? Ahí puede haber dos análisis. El primero, que evidentemente hay un voto rechazo que no se dice, y otro que evidentemente la gente, como el 20% de Latinoamérica, se paró frente a la urna y decidió, ¿no? Y aquí viene este lado del ciudadano. Verónica o Andrés, una pregunta simple. Frente a lo que ustedes conocen, ¿qué hace? Rechaza inmediatamente. Y al tener la campaña más corta de la historia y al tener 15 días de una campaña oficialmente, la gente al mirar que no conocía como tal las preguntas que sostenía y además escuchar varias voces importantes dentro de la vocería del no, la gente dudó. Esta elección del 16 de noviembre fue frente a la duda, fue una respuesta frente a la duda. Inconscientemente en la política, nosotros hacemos análisis o estrategia desde la psicología política. Lo primero que la gente hizo fue dudar y frente a la duda lo rechaza indistintamente, porque es un tema psicológico, ¿no? La gente dice, prefiero ante el desconocimiento o no opinar o decir que no porque no quiero equivocarme. Y eso fue, no hubo una campaña, digamos, fuerte, no, del sí, no hubo una campaña contundente, pero sobre todo era muy, muy corta. Y además a eso súmele el ruido que hubo en la campaña, ese ruido que ensordeció la campaña del sí, que era la crisis del IES. No había hospitales. La base que se quería construir en Galápagos, que es la joya de la corona para los ecuatorianos. El tema de la violencia, que evidentemente, a pesar de que es un tema de percepción, no ha reducido. Y ciertos factores que vinieron siendo decisivos para que la gente diga, no quiero firmar este cheque en blanco, como ya lo he dicho ciertos colegas, ¿no? Así es. Bueno, eso respecto a los resultados de la consulta, que, bueno, significan sin duda un revés para el gobierno, el primer revés contundente. Ahora, frente a esto, uno esperaba que, bueno, se pueda dar un cambio de timón, una oxigenación de gabinete, y hay quienes critican la forma en cómo se ha dado esos cambios en el gabinete. La pregunta es, bueno, ¿qué mensaje nos está dando el presidente con estos cambios, con estos nombramientos que también, como decíamos, no han estado exentos de polémica? Sí, pero más allá de lo que ya pasó, como tú bien lo planteas, ¿no? Es cuáles son los retos que le viene al gobierno y cuáles son las caras que van a plantear esos retos, ¿no? Lo primero y lo más preocupante.
¿Y por qué hago y por qué planteo esto? Porque, por ejemplo, en Azuay, el no fue por más de 10 puntos, ¿no? En las cuatro preguntas, pero en la 3 fue por menos de un punto. Es decir, en el Azuay, en Cuenca, la gente rechazó a lo que considera como su primera representación en la Asamblea Nacional, ¿no? Rechazo a quien nos representa y a quien no. Y eso sí hay un sentimiento generalizado, por ejemplo, en Tungurahua, en Napo, en Loja, donde la pregunta 3 tuvo mayor realce que la 4 que era la joya de la corona de la constituyente, ¿no? Y eso va a ser el primer reto del gobierno nacional, que en teoría tendría que plantearlo el ministro de gobierno, el nuevo ministro de gobierno, cómo va a mantener la estabilidad y la hegemonía y la mayoría en la asamblea. ¿Cuál va a ser el papel político que tengan hoy los asambleístas y cuál va a ser el reto que tenga el gobierno para lograr mantener esa hegemonía que venía trabajando? Y no solo con la primera función del Estado, que es el legislativo, sino con las otras funciones del Estado. ¿Cómo va a ser en los concursos de jueces? ¿Cómo va a caminar el concurso de fiscal general del Estado? Que de alguna forma esta consulta popular o esta pérdida sí mueve el tablero, al menos en lo político, ¿no? Dos, el tema de la credibilidad frente a sus ministros o las personas que están al frente. Si bien es cierto, no son nuevos, sino están siendo removidos. ¿Cómo va a ser esa estrategia para que la gente diga, sí, evidentemente voy a volver a creer en este equipo de Estado, en este gobierno nacional que me defiende y que garantiza mis derechos? Y tres, la estrategia no solo comunicacional, sino política, para decirle a la gente, perfecto, no apoyaste mi consulta como lo hizo, como pasó en Chile, cuando le dijeron no a la constituyente de Boric, sino cómo voy a reconfigurar el escenario para que vuelvan a creer en un presidente que Claro. ya esa estrategia de los bonos que resultó en segunda vuelta, hoy ya no es efectiva. Y volviendo a la pregunta, Grace, del gabinete que ha nombrado, de los ministros que se han reciclado, otros nuevos que han llegado, o bueno, oficialmente todavía no se posesionan, pero suponiendo que ya es una posesión oficial, bueno, ¿qué mensaje nos quiere dar el presidente con estos nombramientos, con estos cambios que se han dado en el gabinete? Bueno, yo creo que es importante entender que este momento el presidente la tiene compleja porque no solo tiene que pensar en el gobierno, en su equipo de trabajo, sino también en cómo reconfigurar ese estado de ánimo hacia su gestión, ¿no? Claro, Me parece que es, digamos, un poco contradictorio porque pareciera que no estaríamos leyendo lo que la gente nos está tratando de decir o lo que la gente le está tratando de decir a la política, ¿no? No funciona lo que está hoy, no nos da, digamos, no tenemos confianza a quien nos está diciendo las cosas y necesitamos un cambio, pero un cambio que venga desde cero, ¿no? Evidentemente, y eso tiene que estar reflejado en los equipos de trabajo. Cuando Milei perdió en octubre, lo primero que hizo fue reconfigurar su gabinete, pero sobre todo quién era su equipo cercano, político, estratégico en la presidencia. Y hoy tenemos en noviembre que Milei ganó en las urnas, ¿no? Pero claro. barrió las elecciones, las legislativas, ¿no? Entonces, ese sentir del ciudadano tiene que verse no solo en las nuevas políticas de gobierno, sino en quién representa en su vocería de estas políticas, para que evidentemente sea real y que diga la gente, evidentemente escuchó, porque las elecciones son un o rechazo o afirmación de lo que el ciudadano siente frente a sus autoridades o a quienes los lidera. Qué importante diálogo con Grace Jiménez, consultora y estratega política. Grace, muchas gracias por acompañarnos. Quiero consultarle, más allá de la coyuntura, ¿cómo usted ve el estilo del presidente Noboa? Hay mucha gente que dice que es el presidente, es de izquierda, es de derecha, se junta con Lula y en el mismo viaje se junta con Milei, con Trump y con Xi Jinping. Es decir, ¿cómo ha jugado ese juego de la antipolítica, ese pragmatismo con una fuerte asistencia social? ¿Eso le va a seguir solucionando la gestión o tiene que dar cambios y tiene que comenzar a definirse un poco más?
A ver, Andrés, Jaime Durán Barba dice que el ciudadano vota o elige a quien menos parecido es al político tradicional, ¿no? Y eso nos ha mostrado el presidente. Es una comunicación totalmente diferente, una manera de solucionar conflictos diferente, una manera de no retroceder frente a un paro de 31 días, diferentes aspectos o características del no político tradicional, ¿no? Y además, eso es lo que hace un gobernante. Más allá de que hoy en el mundo, en Latinoamérica y sobre todo en nuestros países que son totalmente desiguales, ideológica, la gente ya no vota ideológicamente, sino vota por quien pueda solucionar sus problemas reales. Y hoy en el Ecuador tenemos tres problemas reales importantes: el tema económico, la falta de oportunidades en todo nivel, ya no solo a los jóvenes, sino en todo nivel. Dos, la crisis de migración. En el Ecuador, en el periodo 2003-2024, salieron más de 120.000 personas. En Siria, en situaciones de guerra, salieron 100.000 personas. Ah, Y tres, el tema de inseguridad, que evidentemente todavía sigue siendo y seguimos siendo, marcando el ranking latinoamericano como el país más violento de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que al ciudadano común, al trabajador, al clase media, al clase baja, a todo tipo de ciudadano le interesa. Un gobernante que tenga la capacidad de liderar y tomar decisiones, que tenga la capacidad de sentarse, como dice el dicho, con Judas, sin que le robe la paz, pero sobre todo que le dé soluciones reales a la gente. Yo creo que ya, como el Pedro Donoso dice, hay que revisar muy bien los cuantitativos, pero más allá analizar profundamente los cualitativos. Eso es lo que el ciudadano quiere de su gobernante. Alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones y todo tipo de decisiones con todo tipo de actores. Ahora, lo que sí es importante entender que necesitamos ya un presidente, no solo que no esté presente, sino que empiece a gestionar y que empiece a gobernar, porque el Ecuador en los últimos 10, 20 años hemos pasado solo en elecciones. Hace un año tuvimos elecciones, hace 2 años tuvimos elecciones por las mismas fechas. Entonces el Ecuador también, o el ciudadano también está cansado de vivir constantemente en campaña. Y es momento de tener ese punto de equilibrio, ese pacto social, de poder llegar a un diálogo con con todos los actores, con las organizaciones sociales y ya tener un proyecto a mediano y largo plazo de país. Y esa fórmula de vivir en elecciones, a la final, tener una ciudadanía politizada, polarizada, no es una estrategia que le sirvió al correísmo en esos 10 años, donde tuvimos 10 elecciones en 10 años, con la constituyente, el referéndum, los asambleístas, seccionales, consultas y todo lo demás. De hecho, se analizaba que quien crea y quien fomenta y quien exacerba la polarización en el Ecuador de alguna forma fue el correísmo, ¿no? Y lamentablemente hoy no tenemos una tercera vía política, tenemos una tercera vía de pensamiento, de crítica argumentativa. Sí, estoy de acuerdo con el presidente, pero no voto por esto. Pero no hay como tal una tercera vía como en el 2021 que plantee un diálogo nacional y que Eso le plantee beneficia al status quo, eso le beneficia a los dos actores que no permiten una tercera vía. Entonces, mantenerte en elecciones y mantener polarizando es bueno para... una forma de mantenerse en el poder. Ujú. claro. Una forma de mantenerse en el poder. Así es. Bueno, ahora en el contexto actual, Grace, y tomando en cuenta que este no que le dijo a la gente de la consulta al presidente es un mensaje sin duda, ¿cómo debería tomar el gobierno ese mensaje? ¿Es hora de tender puentes? ¿Es momento de hacer qué? ¿Qué cambios, qué rectificaciones después de estos resultados? A ver, lo primero es mirar a mediano y largo plazo qué queremos como país. El gran problema de los líderes y quienes nos representan, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, es que no tenemos una idea clara de lo que necesitamos o queremos como país, ¿no? Y eso al final plantea las constituciones, no solo por el tema de las leyes, sino por la visión en la que uno quiere vivir, que no lo hemos tenido en los últimos años, ¿no? Al inicio, en el 2008, planteamos la idea del buen vivir, pero eso se fue reconfigurando y se fue, digamos, eh, perdiendo el sentido de lo que era eso y al final tuvimos lo que tuvimos, ¿no? 14 años en donde
El país no solo perdió su capacidad de confiar en la política, sino también la capacidad de vivir mejor. Por ende, la ola migratoria también que teníamos, ¿no es cierto?, en el 2017, 2016, 2017. Lo que hoy necesitamos es este objetivo de país, este proyecto de país, este objetivo de hacia dónde camina el Ecuador. Segundo, plantear unas reformas no solo legales, sino estructurales al Ecuador. Más de 320.000 niños y niñas hoy están en extrema pobreza y han salido del sistema educativo. Tenemos a los jóvenes hoy que no tienen un proyecto de vida que plantean desde el estudio, desde la formación universitaria. Pero además también tenemos a mujeres, niñas y mujeres que hoy viven violencia y que han sido invisibilizadas producto de la ola mayoritaria de inseguridad. Hoy los femicidios es lo que está invisibilizado. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay una política clara para un sistema de erradicación adecuado. Y lo que estamos viendo en el sistema penitenciario, ¿no? Ya es normal, no como en el 2021, pero ya es normal hoy levantarnos con noticias de que hay unas matanzas porque evidentemente no tenemos el control de las cárceles. Entonces, tenemos que tener un proyecto estructural, social, de inversión social, que vaya más allá del clientelismo y de los bonos, sino que sea un cambio estructural verdadero, una educación que venga desde temprana edad y que pueda formar a jóvenes. Sí, tal vez no en temas universitarios, tal vez no en carreras académicas, pero sí en oficios que permitan y garanticen un mejor estado de vida. Hoy el Ecuador es uno de los países donde mayor número de informalidad hay, producto de esta falta de oportunidades y que hoy el ecuatoriano no está viviendo, sino sobreviviendo. Y recordemos que la gente no habla de lo que ve, sino de lo que vive diariamente. Por supuesto, y claro, eso, esta situación del desempleo sumada a los casos de inseguridad que cada vez lamentablemente se escuchan más casos de vacunas, de gente que tiene que cerrar sus negocios, despedir a colaboradores a causa de la misma inseguridad, es complejo, ¿no? Es un Así tema es. ya que viene del lado social, que da para un análisis mucho más profundo, pero que sin duda se tiene que haber esos cambios para que, bueno, la gente pueda estar más tranquila, respirar más tranquila. Yo quiero agradecerle a Grace Jiménez, ella es consultora política y estratega. Bueno, nos ha dado una visión de lo que pasó en esta, para entender un poco estos resultados electorales y lo que debería ser, los desafíos que tiene ahora mismo el gobierno en esta etapa después de este mensaje que le dio la ciudadanía. Gracias, Grace. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes antes de finalizar. No, Verónica, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Como siempre, yo feliz de compartir estos espacios. Sí, es necesario entender que hoy la ganancia del no está configurado en un solo partido, que a pesar de que existieron muchas voces, fue un sentir ciudadano, ¿no? Y lo segundo, hay que entender mejor cómo está reconfigurándose el tablero político en el Ecuador desde cada uno de sus lados, ¿no? Vemos hoy un correísmo que está más dividido que lo que el país mismo está dividido, vemos unas organizaciones sociales que al final no logran todavía recomponerse y organizarse para poder hacer una verdadera oposición y de alguna forma vemos un gobierno nacional todavía confundido por los resultados electorales, pero que tiene hoy una oportunidad histórica de lograr ese diálogo que requiere el Ecuador y dejar las elecciones y empezar ya con una gestión eficiente, pero con un proyecto de país. Gracias, y me quedo con ese mensaje. Ojalá pues se pueda pensar en ese proyecto de país y es hora que lo hagamos. Gracias a Grace Jiménez nuevamente, Gracias. consultora y estratega política.